haber ninguna solución. Las elecciones no pueden continuar sin la candidatura de Evo Morales. Es el único que nos va a sacar del hambre y de la crisis económica a nuestro país. ¡Va a arder el Palacio de Justicia! ¡Va a arder el Palacio de Gobierno! ¡No queremos represión! ¡Queremos que nuestros derechos se respeten! ¡Queremos sufragar el 17 de agosto a la cabeza de nuestro candidato, Juan Evo Morales Ayma! Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Generación acá en Pueblo Enfermo, y para mí es un gusto traer a un nuevo tertuliano más, a un nuevo gurú de la política, a un amigo mío, gran amigo mío, Sergio Manjón. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Todo bien, Mauricio, un gusto estar acá con vos. Ahorita la andaba yo buscando. Mira, mejor que el tuto, ese saludo. Sergio, para que te conozcan acá toda la gente, contanos más de ti. Bueno, soy politólogo, soy de Sucre, estudio en La Paz, en la Universidad Católica. He sido columnista en Agencia de Noticias Fides, que no sé si lo conocen, es un medio que fue el primero en digitalizarse, que antes era un periódico, evidentemente. Soy investigador social, además. Tengo algunos estudios de posgrado en investigación social cualitativa, precisamente. Qué interesante, Sergio. Y actor en la noche, no olvidemos eso. Ah, sí, bueno, soy un apasionado del cine y de la actuación. ¿Tu película favorita? Boliviana, Boliviana, empezamos con ella. Boliviana. Uf, está más difícil. ¿Sabes qué? Voy a decir algo un poco impopular. Yo no soy mucho de el cine boliviano. Yo entiendo la importancia que tiene el cine latinoamericano en la época de los 70s. Valoro mucho a Jorge Sanginés, pero soy de otra generación, entonces no me siento... O sea, a nivel de la majestuosidad de cómo filmaba, sí, pero a nivel de las historias lo siento muy desconectado de lo que ya es hoy Bolivia. Entonces no... Me parece que no conecto tanto. ¿Y tu director favorito a nivel latinoamericano? A nivel latinoamericano, soy más de cine europeo, la verdad. Eres más de cine europeo. Sí. A ver, no cuenta como latinoamericano, pero tiene un periodo latinoamericano. Bueno, te voy a decir que es Iñárritu, para matarla ahí. Pero a nivel de dirección que han tenido un periodo en Latinoamérica, a mí me parece que Luis Buñuel, en la época que estuvo viviendo en México, porque hay tres Buñuel, digamos, el primer Buñuel español, el Buñuel mexicano, el Buñuel francés. El Buñuel mexicano me parece pues una barbaridad. Me parece que parte de sus mejores películas están precisamente cuando se hicieron cuando él estaba viviendo en México, ¿no? Qué interesante, pues, Sergio. Bueno, Sergio, aquí estamos para hablar de política en este maravilloso mundo. Pero les recomiendo una, para que no se queden sin ver nada. Ajá. A ver, los que quieran ver una peli boliviana buena, yo les podría recomendar De Cuando en Cuando Saturnina, que es una película que es muy interesante para hacer un análisis de la composición racial en Bolivia y de cómo el racismo ha sido una estructura predominante siempre en la época republicana, ¿no? Entonces, es una gran película, si lo quieren ver, se la recomiendo esa. Qué increíble todo, Sergio. Pero a lo que nos compete, a lo que hemos venido. Hablar de esta maravillosa tierra llamada Bolivia y estos entes políticos que nos acechan. Hablemos un poco sobre Evo, querido Sergio. ¿Has visto hablando de bueno, filmaciones y todo eso, has visto el documental que sacaron? Sobre cómo... ¿El supuesto golpe? No. ¿Estás hablando de otro? Hay un documental que sacaron una productora brasilera que pudieron del tener... periodista que vino, que dijo que tiene 3 millones de personas, que puede mover toda esa Sí, cantidad. sí, exacto. No lo vi, pero escuché, leí un par de notas de la prensa sobre repercusiones del mismo. Que Pero entraron al Chapare, ¿verdad? Sí. Y pudieron... Día 14 de septiembre. Adelante. Por detrás dessa bandeira vive ex-presidente. ver a las personas con lanzas tipo Warcraft, no sé. Sí, y bueno, igual algunos hablaron de que tienen que pagar una cantidad de dinero para compensar si no lo están cuidando.
y eso salió después, ¿no? Por otros investigadores que supuestamente es 500 bolivianos la noche el que le debes si no lo cuidas, algo así, pero no sé. No vi el documental que me dices, pero sí vi notas de prensa solamente. Sí, pues es un grupo de brasileros que pudieron tener contacto con la red, con el círculo interno de Evo para mostrarles cómo era todo. Según yo, Evo quería mostrar como una faceta de miren, a mí me protege el pueblo, y ellos con sus palitos, ¿no? Pero fue totalmente al revés, fue como que la sensación fue, guau, ¿y por qué tiene grupos armados, digamos? O sea, Yo, honestamente, te digo, no debería sorprendernos tanto. Bolivia es un estado que no... O sea, la capacidad de un estado también se mide por cuánto territorio es capaz de administrar, pero de verdad administrar, no de simplemente poseer. Formalmente poseemos el territorio que tenemos, que debe ser 1 millón y pico, ¿verdad? Que es de territorio en general. Si no estoy mal, no sé si tienes el dato en específico. Si quieres lo podemos buscar. 1 millón, no sé cuánto más. Esa es la posesión en general. Ahora, tú, lo que tienes de administración de ese estado total que tú posees, debe rondar, me imagino, alrededor del 65-70%. Esto no es un dato, está, ¿verdad? Entonces, lo que tienes en la administración del estado, donde llega el estado, donde verdaderamente está el estado, debe ser un 65-70%. Y tú lo ves esto claramente cuando vas, por ejemplo, al norte boliviano. En el norte boliviano tú tienes, para empezar, una serie de territorio entre Amazonía y áreas explotables por tierras raras que se están explotando en efecto, que tienes un montón de gente de China, gente de Canadá, o también tienes que son empresas, ¿no? Que digamos que ese es a la entrada del norte boliviano, que todavía tienes operando y empresas. Pero ya adentrado en el norte boliviano, en la Amazonía y demás, tú no tienes un verdadero acceso del Estado a esas zonas. Y te das cuenta porque esas mismas empresas chinas, por ejemplo, cuando tú entras un poco más, puedes ver que tienen una especie de cárteles en el que tienen una oficina. Esto lo digo con conocimiento de causa. Tengo un compañero investigador que hizo una investigación precisamente sobre la explotación minera con el CEDLA, y pues entró a unas oficinas de una empresa minera y le dijeron, ¿para qué quieres venir? Eran 2 colombianos de 2 metros, así en la entrada. Es que quiero entrevistarme con el jefe de la empresa porque estoy haciendo una investigación social sobre, la minería. A ver, espera, vamos a ver si puedes entrar. Entró, había una secretaria y le dijo, ¿cuándo puedo ver al jefe para poder hablar con él? No viene, no vive acá. ¿Y por qué usted sigue? Porque, yo estoy acá ya 2 años, me siguen pagando el sueldo, no viene nadie, pero sigo viniendo todas las mañanas, si me pagan el sueldo, digamos. ¿Qué pasa? Que hay un montón, ese es un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo pequeño. Hay un montón de territorio alrededor del país donde el control estatal no llega. Y no es... Eso es lo que quiero que quede claro. No es una anomalía que Evo Morales, que está mal obviamente, pero no es una anomalía en el país que haya una superficie en específica donde no exista control estatal y se pueda hacer una republiqueta que de alguna manera tiene afanes de convulsionar el país. Ese es el afán en específico de esa republiqueta. Otros dirán que capaz seguramente está el narcotráfico y demás. No lo sé. No hay algo contundente que lo diga. Son suposiciones. Entonces no puedo afirmar algo así, ¿no? Aunque bastante nos podría indicar que sí pasa eso. Pero al mismo tiempo que pasa eso, pasa lo mismo en Santa Cruz, cerca del parque Kempf, que hay un montón de clanes alrededor del narcotráfico ahí, donde efectivamente no entra el Estado. Pasa lo mismo en muchos países. Si te das cuenta, los carteles de droga que han tenido éxito en Colombia eran precisamente... Su éxito se debía precisamente a que estaban situados en zonas donde el Estado no tenía un acceso pleno. ¿Y a qué me refiero con acceso pleno? Cuando hay una presencia real del Estado, pues tienes servicios, tienes salud, tienes educación, tienes saneamiento básico, tienes cosas que te hacen entender que estás de alguna manera pues respaldado y que hay necesidades básicas que el Estado te cubre y te provee. Hay zonas en este país y en toda Latinoamérica en general que históricamente han sido pues abandonadas, que no ha habido la intención de
sentar base realmente estatal ahí, y que es normal que en ese tipo de zonas pues crezcan movimientos, no movimientos, perdón, estancias, digamos, ya sea de narcotraficantes o ya sea de un político, como este es el caso, que es capaz de cercar, digamos, una comunidad y volverlo el reino de Evo. Entonces no es un fenómeno que parece aislado, y parece que nosotros hablamos de eso y decimos, Dios mío, el Evo ha tomado una parte del país como si fuera una república independiente, qué barbaridad. Sí, pero eso nos habla de un problema más profundo. Y no veo que ningún político hable de ese problema más profundo, porque el Estado no llega a toda la cantidad de gente. Parece que el debate se centra en, hay un Estado muy chico, un Estado tiene que ser más grande. Bolivia no es un país precisamente ejemplar en cómo funciona el Estado, porque hay zonas en las que el Estado te pone un montón de grasa, y hay otras en las que es inexistente, digamos. Entonces no se puede hablar dentro del Estado boliviano de una totalidad de que hay mucho o hay muy poca. Hay zonas en las que no hay Estado directamente. Y hay zonas en las que pues la burocracia es infinitamente grande, ¿no? Y eso también lleva zonas en las que, estas zonas que tú dices, de que no hay presencia fuerte del Estado, entonces tampoco hay seguridad. No hay una seguridad ni jurídica ni presencial. Entonces estas zonas de nadie se han vuelto como, es una especie de saludo a la bandera, por así decirlo. O sea, no es mentira para nadie que hay zonas en las que la policía no puede ni entrar, no puede ni siquiera pisar ahí, o te revisan de todo, porque bueno, se han vuelto zonas francas para el uso de drogas, para muchos actos delincuenciales. Así que, pero ya tenemos 200 años de vida. Tenemos 200 años de existencia plena. Vamos a cumplirlo. Y que haya todavía... Será un fracaso, ¿no? Eso pienso. O sea, ha sido un fracaso todo este. Seguramente los primeros... Desde la revolución de 1809, el 25 de mayo, hasta el último periodo de Santa Cruz, yo creo que había mucho optimismo en este país. Quizás con cómo cae la Confederación Perú-Boliviana, digamos, baja ese optimismo. Ya no es de que vamos a ser la potencia de Sudamérica, ya no es que vamos a ser el Estados Unidos a nivel hegemónico, digamos, de influencia en los otros países de Sudamérica, sino ya se entiende que no vamos a alcanzar eso, porque tenemos pues enemigos tanto internos como externos. Pero todavía yo creo que en ese momento de la historia el optimismo de que Bolivia era un país bueno, viable, que se podía hacer cosas a nivel estructural que lo desarrollen, era mucho más grande, ¿no? Ahora yo creo que... Yo no lo veo mal. Yo creo que algo que a mí me interesa es poder abrir un debate de, bueno, estamos 200 años juntos, aún con 200 años juntos parece que nos tenemos una tirria profunda entre muchos bolivianos. Tenemos un desconocimiento del otro boliviano también. Entonces, yo no veo el sentido de seguir juntos, la verdad. No digo que no deberíamos. Yo digo que es un debate que debería simplemente ser bien recibido, porque a la primera que una persona hace eso lo tachan de separatista o de regionalista. Yo soy una persona que defiende ese derecho que tienen las personas dentro de un territorio a una autodeterminación. Si Santa Cruz, por ejemplo, quiere ser una república aparte, pues están en todo su derecho. Se hace mediante mecanismos correctos, un referéndum, luego los mecanismos correctos de separarse sin que haya conflicto, además, está perfecto. Y si Beni no quiere ser parte de esa nueva república que es Santa Cruz, quiere ser otra o quiere seguir siendo parte de Bolivia, pues igual, de la misma manera, se esperaría que Santa Cruz acepte eso de Beni, ¿no? ¿Por qué yo te digo esto? Parece que fuera un loco, ¿no? Tiene, yo creo, al fin y al cabo, un cacho de cuestión histórica también. No sé si viste que que en febrero estaban celebrando los cruceños los 200 años de independencia. Bueno, ahí se ve un poco el mal manejo histórico que se tiene del país. Había muchos analistas, pero así un poco más posicionados dentro de la línea del MAS, digamos, que decían, yo no celebro hoy la independencia de Santa Cruz, yo celebro hoy, no sé qué tal cosa, el mar, porque está primero la nación, así. Sin entender la complejidad histórica de la nación boliviana, que es una nación que precisamente, a diferencia de las otras naciones, o una cantidad de otras naciones en Sudamérica, se pudo independizar a partir de tener caudillos muy locales,
no es que hubo un gran libertador. En la historia oficial parece que sí, ¿no? Parece que fue Bolívar, digamos. Pero en realidad, Santa Cruz tuvo sus propios caudillos que hicieron la independencia ahí, que era una independencia precisamente porque estabas terminando con la época, pues, de pertenecer a España, digamos. Entonces, pues, está perfecto que sea una independencia como querían que sea. Si te das cuenta, aparte, es mucho antes de la creación de la República de Bolivia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo se estaba todavía luchando por poder eliminar, digamos, ya definitivamente el conflicto, la guerra entre realistas e independentistas, digamos, ¿no? La Paz es lo mismo, tiene su propio caudillo, Manuel Anza es su caudillo. Nosotros acá hemos tenido también nuestros propios caudillos. En la época puede ser una Juana Zurduy, también algunos lo ponen, algunos no, eso depende de la línea histórica que sigan a Olañeta, pero se tiene. Entonces cada región era como que liberaba, como si fuera un mapa, ¿no? Acá que lo tienes, libera, y luego pues deciden formar un país. Pero al principio no ha habido un gran libertador que ha agarrado y ha dicho, puta, este territorio entero, digamos, como puede pasar con Bolívar, digamos, en Venezuela, ¿no? No, han sido líderes mucho más locales y que luego sí han necesitado un apoyo militar en específico, pero los líderes eran locales y han hecho independencias también, de alguna manera locales, que luego se han terminado uniendo. Entonces, no me parece una locura, después de 200 años, decir, a ver, amigos, ¿a dónde hemos llegado? ¿Sería bueno que sigamos o no? No desde el odio, eso sí es lo que creo que hay que poner en los puntos en las IES y puntualizar, ¿no? No desde el odio, no desde ese Camba de mierda, o desde ese cola de mierda, o desde cualquier identidad así, sino desde una cuestión netamente de cómo nos concebimos a nosotros mismos y cómo nos hemos ido desarrollando. Yo siento que está muy difícil hoy en día hablar no desde el odio, porque tienes un gobierno que desde el 2005, 2006 empezó un movimiento plural que supuestamente tenía la misión de hacer a todos iguales. Pero en todo este tiempo creo que el resentimiento ha crecido. Ha crecido más en una Bolivia de bicentenario, y es lo peor, para atacar directamente por de dónde eres, de dónde vienes, cómo hablas, cómo te vistes, cuál es tu color de piel. Entonces, es muy difícil, yo creo, ya hablando de unidad. Yo creo que lo primero es aceptar nuestras diferencias mutuas y tal vez seguir adelante. Yo sí siento que Olañeta, yo siento que los próceres sí tenían una idea de Bolivia. Y como tú dices, se ha ido perdiendo y perdiendo y perdiendo con el tiempo. Pero qué interesante. Bueno, al fin y al cabo igual era una idea en el momento que todos querían una parte de Bolivia, ¿no? Sí. Que generalmente era Potosí, esa cosa por la que todos decían, esa ciudad, perdón, no esa cosa de la que todos decían, bueno, yo quiero que Bolivia sea parte de mi país por la plata, ¿no? En el momento en el que la plata deja de ser tan importante, ya también un poco se pierde ese interés, pero principalmente tanto Perú como Argentina querían que Potosí sea parte de su país, porque allí estaba, digamos, la caja para poder financiar una nueva nación, digamos, un nuevo país. Yo no soy de los que considera que este país lo haya quebrado el MAS, de que ahora somos así. Yo creo que este país era así mucho antes y mucho peor, porque si bien se puede criticar muchas cosas al MAS acerca de la situación que estamos viviendo ahora a nivel financiero, a nivel de la falta de inversiones en áreas estratégicas que se han podido hacer, a partir de la corrupción que ha podido tener el Estado, y también incluso, yo lo considero así, de la promoción de un discurso que después de una primera parte de cambio ya debería haber comenzado a querer incluir a muchos más sectores y no fijarse tanto en un esquema más o menos etnonacionalista, digamos. Lo que no se le puede criticar es de que el MAS ha acabado con el país de nos reservamos el derecho de admisión. Y un país en entrada del siglo XXI seguía con el nos reservamos el derecho de admisión. Y eso, más allá de las configuraciones éticas que evidentemente nos
indican, no en este momento, ya hace muchos años de que estaba mal. O sea, no es que estábamos, no es que el imperativo ético se descubrió en 2010 y en 2005 estábamos así, que eso no sería juzgable, ¿no? El imperativo ético ya estaba ahí en 1960, digamos, y pues recién, y en el 2005 recién se acaba el país del nos reservamos al derecho de admisión, ¿no? Que más allá del imperativo ético, como te digo, ha tenido consecuencias en el nivel de producción del Estado, ¿no? Cuando tienes una población marginal, que es tu población más grande aparte del país, pues evidentemente las opciones de desarrollo son mínimas. Claro. Y ahora yéndonos un poco más al día de hoy. Tenemos una crisis, obviamente, económica, de todo. Y tienes a una parte de la población afín a Evo Morales que no va a aceptar otra cosa que no sea eso. Será por el sistema sindicalista que se toma, será por el caudilismo exagerado que existe hacia esa figura. Pero, ¿cuál es tu análisis sobre lo que va a pasar con Evo y en qué se va a desarrollar todo esto? Yo creo que, a ver, hay una serie de contradicciones ahí. Son contradicciones muy interesantes de estudiar. Si te das cuenta que la gente le tenga hasta cierto punto, la gente que lo respalda obviamente, temor al país sin Evo, puede responder a cuestiones meramente afectivas, como puede responder también a cuestiones estructurales de la configuración de este país. Y si responde a cosas estructurales de la configuración de este país, como yo considero, te habla de que el proceso de cambio pues ha tenido, digamos, una hegemonía en lo discursivo, pero su hegemonía en lo discursivo no ha sido capaz de avanzar hacia una hegemonía también en las relaciones materiales de las personas, de los individuos y de los diferentes grupos sociales que tiene el país. ¿A qué me voy con esto? Para que sea más fácil para el público, igual lo pongo con una anécdota. Hace varios años, cuando estaba haciendo una investigación acerca de mujeres asalariadas, en La Paz, en el Alto, hablaba con una chica, seguramente tenía unos 22 años, y ella, pues, era alguien que votaba por Evo Morales, por el MAS y demás. Y yo un poco quería ver las preferencias electorales y cómo veía gente de diferentes ciudades y de diferentes estratos sociales, pues los valores democráticos. De eso se trataba la investigación. Otra parte que hice fue sobre mujeres asalariadas. En ambas salía el tema de su situación material, ¿no? Su situación material hace 20 años de su madre era todavía ser trabajadora del hogar, asalariada del hogar. De esta chica también era ser trabajadora asalariada del hogar, pero ella estaba convencida de que el MAS le había cambiado la vida. Entonces, ahí hay una cuestión. Sí, discursivamente hay una hegemonía del MAS. ¿Por qué? Porque la misma chica decía, por lo menos ahora nos respetan, ahora nos toman en cuenta, ahora no me avergüenzo de lo que soy. Y está perfecto. Esa es una victoria, digamos, de un campo más simbólico que el MAS ha podido tener. Pero sigue siendo empleada. Y no es que eres empleada porque realmente has tenido un montón de oportunidades para decidir ser otra cosa y has decidido ser empleada. Y no hay nada de malo en ser empleada. O sea, materialmente no había cambiado nada. Materialmente había subido un poco el nivel de vida, digamos, eso es innegable. La pobreza extrema se redució, pero materialmente en las oportunidades que pudo tener, no. Materialmente las tareas manuales de este país las siguen haciendo los indígenas o los que tienen una mayor ascendencia indígena. El quiebre fundamental para mí en este país es la ley de exvinculación, porque la ley de exvinculación marca estructuralmente que este país es un país estructuralmente dividido racialmente, porque tiene una división racial del trabajo. ¿Cuál es la ley de vinculación? Es la que saca Melgarejo, en la que desprovee de sus tierras a los indígenas. Entonces, para mí ese es un punto de inflexión fundamental en Bolivia, que
lo toca, por ejemplo, en su libro sobre los cholos, Jimena Soruco, que lo desarrolla en un capítulo de una muy buena manera, si alguno lo quiere leer. Creo que está en el PIEP, en su página del PIEP, esta investigación. Excelente investigador, aparte de Jimena Soruco. Entonces, el MAS ha podido acabar una parte de la cuestión, digamos, simbólica, de que seguramente antes no podías estar orgulloso de tu pollera o de tu aguayo, ya lo puedes estar. Ok, esa es una parte, pero es una parte simbólica, que es válida. No es que no está en la realidad eso, ¿no? Pero la otra parte, que es importante, más importante seguramente, no la ha podido llegar a cubrir. ¿Ha habido gente que ha escalado socialmente? Sí, ha habido gente. Para hacer esa escala social, ¿tenías que estar metido con el partido? Sí, ese es el problema, ¿no? Ese es un problema fundamental. Entonces, el MAS no ha podido dar las condiciones de desarrollo para las personas que lo llevaron al poder en su primer momento, para que la división material pues ya deje de estar. ¿Has visto algún obrero que no sea un albañil, te digo, ¿no? Que no sea de tez morena? Que no sea, o sea, uno así choquito, ¿has visto? No, ¿verdad? No. Pues no se pueden arrojar de que han terminado con las condiciones del racismo del país, porque el racismo no simplemente es que yo te diga a indio, a negro, a esto, el otro. El racismo hay condiciones estructurales que de por sí apenas naces en un entorno, digamos, te asignan tu rol, te asignan a dónde puedes llegar y cuál es tu techo y dónde no puedes pues atravesarlo y estar en más lugares. Y en Bolivia la población indígena pues siempre ha tenido eso, y con el MAS no se ha difuminado esa barrera o no se ha elevado un poco más. Solo se lo ha hecho para los sectores de una élite política, o los que quieren pertenecer a esa élite política, o los que hacen esfuerzos para entrar a esa élite política. Pero el resto, pues yo sigo viendo que las mismas personas, y tú lo puedes ver en cualquier investigación que haces de historias de vida. Amaru Villanueva, que en paz descanse, tenía una investigación precisamente sobre las clases medias, y en las clases medias se mencionaba que muchas de esas clases medias aún tenían la profesión de su padre o de su madre, que era en clase baja. Lo que cambió es que el ingreso en esa época de Bolivia era más grande. Entonces te permitía salir del umbral, digamos, de la pobreza o de la clase baja y entrar a la clase media ascendente, clase media baja, pero seguías haciendo exactamente lo mismo. Seguías siendo un obrero que gana más. Seguías siendo una empleada del hogar que gana más. Seguías haciendo funciones vinculadas a la minería, solo que ganabas más. Pero la división estructural del país pues no se había saldado, y no se ha saldado tampoco hoy, ¿no? Y algo culturalmente simbólico igual es, bueno, la llegada de Evo como el mensaje de estamos acá. Mira, hablando contigo me estoy dando cuenta de muchas cosas, de que probablemente no hay que atacar a ese vista fanático totalmente, ¿no? Sino que hay que entender que para él no hubo otra cosa más que eso, porque Evo viene de un gobierno totalmente Yo te pongo un ejemplo. blancoide como Goni, digamos. A ver, yo te pongo un ejemplo. Para mí, Goni 1, por ejemplo, es uno de los gobiernos más decentes de la historia de este país. Goni 1, ¿no? El de los 90. El primero. Sí, hace bastantes cambios que modernizan el Estado, hace una reforma constitucional igual muy importante. Pero ¿qué pasa? A ver, tú escuchas, por ejemplo, a Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, además, decirte, mira, este señor, este partido, se han farreado la plata. Sí, una parte se la han farreado, eso no queda duda. Otra parte sí han hecho cosas, al fin y al cabo. Tú dirás, con plata cualquiera hace. Ahorita vamos a ver. Por lo menos han metido carreteras a gran parte de este país. Que se están cayendo, que están en una verga, puede ser. Pero una parte de este país que no estaba conectada, está mejor conectada. En infraestructura, les ha quedado un mundo aún por hacer, pero ha subido el nivel de infraestructura que también tiene el país. A nivel de educación, se han aplazado completamente. Ya, más allá de eso, la oposición siempre dice, se han farreado la plata. Yo no he hecho, porque yo no tenía plata, pero yo he hecho los contratos, yo he hecho la infraestructura para que sí haya plata. Está bien, del Estado no recibían tanto, recibían 6 veces menos de lo que ha recibido el gobierno del MAS. 6 veces menos, que eso es mucho menos. Pero de la cooperación internacional, en la época de los 90, se recibía $1.500 millones anuales, porque era la época de
grandeza de la cooperación internacional aparte. 1.500 millones de dólares en los 90 no es lo mismo que 1.500 millones ahora. O sea, podía hacer muchísimas cosas más con 1.500 millones de dólares en los 90. Suma por 10 años, digamos, de los 90, 1.500 millones de dólares, te van a sumar 15.000 millones de dólares. En los 90, ¿no? Que era mucho más. ¿Qué pasó con...? De eso ya no se habla, porque eso era plata directa para hacer saneamiento, para hacer carreteras, para poder hacer proyectos de involucrar a la gente para su desarrollo, de hacer hospitales, de mejorar la educación, de dar agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Han hecho algo con esa plata? Tampoco. Entonces, a mí me parece una ridiculez cuando la gente dice, es que el MAS ha destruido los canales institucionales de representación que teníamos, cuando desconocen que los populismos es un fenómeno que surge precisamente porque hay una cantidad de demandas grandes de múltiples sectores que no son escuchadas y que por eso se tienen que canalizar en un significante vacío. Un significante vacío, ¿por qué? Porque contiene todas las demandas, pero al contener todas las demandas se vacía de significado porque precisamente contiene demasiadas como para significar todas al mismo tiempo. Entonces, si hubiera habido en ese momento los canales institucionales para que esas demandas se vean canalizadas, pues no habría habido populismo. El populismo no surge y destruye las instituciones. El populismo generalmente surge porque las instituciones que deberían dar representatividad y canalizar las demandas de la población no funcionan. Como no funcionan, la sociedad se ve forzado a hacer una construcción política que sí las contenga todas. Y ahí nacen los populismos. Pero eso ya te habla de un quiebre institucional previo. Que luego, ante ese quiebre institucional previo, el MAS no ha sabido reconstruir instituciones completamente. Que las que todavía quedaban las ha destruido más completamente. Pero no hablemos de que el MAS ha venido y este país era fantástico y éramos Noruega y el MAS nos ha destruido. Si el MAS ha llegado es precisamente porque el MAS ha aprovechado que había una serie de demandas, no habían los canales institucionales que las puedan llegar a tomar y pues entró, ¿no? Uno de los episodios claves en la historia de los levantamientos populares del país, que no fue un hecho aislado, fue el resultado de una serie de privatizaciones por parte del gobierno que había generado un fuerte malestar entre la población. Y ha habido una época, y con esto termino, que como te digo, que han recibido 1.500 millones de dólares anuales de la cooperación y que no veían tampoco esa gente y que por eso seguía teniendo demandas que este país mejore. Y esa es plata también que se ha ido a la corrupción también, ¿verdad? Se ha ido a mil cosas, o sea, entre que porque la forma en la que roban puede ser diferente, ¿no? Puede ser rematando una empresa y diciendo que vale una cantidad y me la compro, digamos, ¿no? Es diferente. Pero yo te pongo ya ahora con esto el ejemplo para que entiendan. Tú imagínate que tú eres un hijo que se llamaba hijo natural en el tiempo pasado, que es que naces y tu padre no te reconoce, ¿no? O has estado fuera del matrimonio. Imagínate que gran parte de este país era eso. Era gente que tenía su padre, su madre, que debería ser el país, ¿verdad? Que ha estado negado por una gran cantidad de años. Imagínate eso. Pero luego viene otra persona, imagínate como tú como persona. Imagínate que vendría tu hermano y te trata como tu padre y se hace cargo de vos y siempre está pendiente, que esto que el otro. Cuando tu padre no ha querido. O viene una persona externa, tu tío o otro hombre quizás que ha decidido casarse con la madre y tratarte como un hijo. Lo vas a adorar, ¿verdad? Una persona normal lo va a adorar porque ha habido otra persona que le han negado, pero ha habido otra persona que lo ha reconocido. Entonces, si te das cuenta, si lo reduces a esto, la relación que tiene la gente con Evo es del padre que lo ha reconocido. Y eso no es un error de que la gente es cojuda. No, es un error de que no se dé cuenta la gente de que ha habido un periodo de más de 100 años, de más de 150 años, en el que que obviamente tienes problemas, pues, brother, si no los has reconocido. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas que pase, digamos? Eso no quita que Evo, por ejemplo, dentro de ese espacio, pues igual haya generado una disputa en el que se ha tratado de hacer una discursividad en la que tú no eras parte del país. Que eso pasa. Gran parte del país, cuando Evo se refería de manera despectiva,
es una parte existente en el país. No sé, 30% será, pero es una parte importante aparte, ¿no? No, pero si te das cuenta, si a nosotros nos molesta de que Evo Morales haya tenido 15 años dentro de un discurso en el que tú te aísla, pues no era el mismo, y no era el mismo obviamente en cada periodo histórico, pero un Estado que no ha sido capaz de dar una inclusividad neta por un periodo grande de tiempo, pues es normal que en un caudillo que sí ha logrado por lo menos esas reivindicaciones simbólicas, pues sea algo importante, ¿no? Claro, y más viniendo de un país donde las condiciones materiales eran tan escasas para un grupo y tan sobradas para otro. Entonces que después de tantos años de, bueno, la revolución agraria, devolver las tierras a los campesinos, y ahora alguien que te diga y te ponga en mente que un indígena puede ser un gobernador, que es como que, puf, un boom, totalmente. Pero habrá en la oposición, ¿no? Si te das cuenta, a la entrada de 1900, en el mundo estaba el liberalismo decimonónico, como digamos, el relato dominante en el mundo, ¿no? Y ese relato dominante, el liberalismo decimonónico, iba vinculado al darwinismo social. El más fuerte, el más capaz. No, de razas. O sea, Okay. una raza había sido la que mejor se había desarrollado o evolucionado. Esto es completamente falso, no sigue ningún criterio científico el darwinismo social. O sea, todos somos Homo sapiens sapiens y no es de que, o sea, no hay una diferencia en el desarrollo del Homo sapiens por que tú seas blanco y otra persona sea negra, digamos. Sí hay cuestiones biológicas que, por ejemplo, hacen que tú seas mejor nadador siendo blanco y el negro sea mejor corriendo. Ese tipo de cosas sí existen, pero en una cuestión de desarrollo neto, así de que, bueno, como se trataba en esa época, pues no, eso es completamente infundado. Simplemente estaban tratando de traer una teoría de la biología y ponerla a lo social. Pero si te das cuenta, en ese entonces, y precisamente con uno de los autores que da nombre a este podcast, puedes ver de cómo se trataba a la gente indígena como ciudadanos, pues, en el mejor de los casos, eternos infantes. En el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos y en el de la mayoría, como seres humanos, pero de una categoría inferior, biológicamente incluso. Entonces, si te das cuenta, hubieron esos relatos hace 100 años, o hace 110 años. Después hubieron muchas otras transformaciones, sí, pero yo siempre digo que las discursividades dejan huella, de alguna u otra manera. Si dejan huella y todavía tu abuelo te puede decir, estas cosas hacíamos y jugábamos, y seguramente en muchas familias se dice, y estas cosas nos decían, y estas cosas esto, y muchas cosas el otro, pues tienes un país muy quebrado. Evidentemente que cuando al fin puedes mostrar que no, pues evidentemente dices, no, pues, no, ni modo que vuelva a ser así. ¿Por qué? Porque hay una negación aparte. No, yo nunca he escuchado a un opositor que diga simplemente eso. Sí, el MAS no ha sido completamente malo. El MAS por lo menos acabó con el derecho de admisión. Con eso ya podrían avanzar mucho. Ya mostrarían a la gente de que, sí, de verdad tiene otra cara, digamos. Y eso quería tocar contigo. ¿Habrá algún candidato que tú crees que... El Evo está inhabilitado por todos lados. No sé en qué vaya a terminar todo esto. Posiblemente en conflictos, posiblemente... Lamentablemente esperamos que no sangre, pero... Evo se va a ir del plano terrenal, queramos o no, de un tiempo. ¿Habrá algo más ameno para este sector que se va a quedar huérfano? Una nueva izquierda, tal vez. ¿Cómo ves tú esto de la Alianza Popular que se quiere crear? ¿Habrá alguien que recoja los cimientos que dejó Evo Morales, por así decirlo? Yo creo que la discursividad sigue siendo la misma. Eso es un problema real del país, pero sigue siendo una virtud electoral para el MAS. ¿A qué voy con esto? Como te decía, tú tienes un problema en el país de que materialmente todavía sigue habiendo desigualdades pues sumamente fuertes.
Porque aunque la gente diga, no, pero ahora el masista es rector o el masista es diputado y gana 27.000 bolivianos o 23.000, perdón, pues es uno, hermano. Son dos. O sea, en el mejor de los casos, el aparato público de este país son 450.000 empleados en un país de 6 millones de personas y de 50% indígena. Entonces, evidentemente no es no es la gran mayoría. En la gran mayoría sigues teniendo esos problemas, que son prueba del fracaso del MAS a nivel material. Pero que al mismo tiempo son la posibilidad de que discursivamente se pueda continuar precisamente con la misma configuración que los metió al gobierno. De ser un gobierno para la gente indígena, de poder crear mayor inclusión, de que es una cosa de nosotros contra ellos. Entonces, y eso se ve de alguna manera alimentado por opositores que te dicen, el gobierno no ha hecho nada. Se han farreado la plata, son la perogada y... Claro, porque para mucha gente ha hecho mucho. Entonces no le puedes decir a gente que les ha adoptado su papá Evo y que les ha dado, digamos, un poco más y les ha hecho les ha dado a entender que ya son ciudadanos plenos, no les puedes decir, no ha hecho nada. Pero hermano, me ha dado ciudadanía, te va a decir cualquier persona, digamos. No en esas palabras, pero te lo va a decir. Entonces, eso, ¿qué genera al fin y al cabo? Que creo que Samuel trata de manejar más, o bueno, él no, sino su jefe de campaña, que es Lupo, al querer hacer esta propuesta de centro que él habla, digamos, de tratar de jalar a esa gente también, ¿no? No sé si lo conseguirá. Yo creo que si lo habría hecho Lupo en lugar de Samuel, probablemente tendría más posibilidad. Claro que él era un actor desconocido hasta hace poco, pero la condición de posibilidad ahí es de que otro actor pueda continuar ese mismo eje discursivo y ver de sacar rédito de ahí. Pero ¿qué pasa? Ese eje discursivo tiene un bolsón electoral fijo, que es Evo. Que Evo tiene 1 millón de votantes, más o menos. Y que cualquier sector que... Ayer los escuchaba Andrónico, su discurso. Sí. Ayer Andrónico habló de que siempre, por mucho que esté enojado, Evo él le va a tener una estima a Evo Morales. Claro, porque cualquier persona sabe que si quiere ganar el voto popular, necesita la figura de Evo Morales. Pero al mismo tiempo lo que nos dice eso es de que el entendimiento de la política que tenemos hoy no ha variado mucho del entendimiento de la política que podíamos tener hace 10 años. Sigue habiendo un eje discursivo y eso es importante. Cada época tiene ejes discursivos. Por ejemplo, en la época del nacionalismo revolucionario tenía sus propios ejes discursivos, palabras en específico que hacían alusión a ese proceso. Por ejemplo, la palabra mestizo, digamos. Que este país era un país de mestizos, no era un país de blancos y de indígenas, éramos todos mestizos. Ese era el proyecto del nacionalismo revolucionario, digamos. Y en base de eso, tenía muchos ejes de debate en los que marca, digamos, un contorno de donde están las ideas políticas. Pero ese contorno lo define la discursividad dominante. Son ideas que entran dentro de eso. Y tienen que estar dentro de eso, porque la hegemonía siempre es completa, nunca es parcial. O sea, siempre tiene una cuestión completa. ¿Pueden surgir contrahegemonías en momentos en específico? Sí, pero tienen que surgir ofreciéndote un horizonte alternativo de país. ¿Acaso lo te ofrecen ajuste fiscal para 5 años? ¿Puede que ganen? Sí. ¿Por qué? Porque es una cuestión coyuntural. Pero un horizonte de país diferente al que te ofrece el MAS, no hay una opción aún que te ofrezca un horizonte diferente. Milei en Argentina, ¿les gustará o no les gustará? Ofrecía un horizonte diferente. No importa si luego en la práctica ha hecho cuestiones muy parecidas a otro tipo de gobiernos que han estado también en los 90 en toda la región. No importa. A nivel discursivo les dio otro horizonte, les dio otro tipo de relacionamiento incluso. Te dijo, ok, es más importante el individuo, es más importante esto, es más importante tu libertad de acá, de acá, de acá. O sea, es otra forma de entender el mundo que la lanza. Y que con nosotros iba a volver a abrazar las ideas de la libertad. Un modelo que nosotros resumimos en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada.
como propuesta y que convence. O sea, Acá no hay eso. Acá no hay. ¿Los discursos hegemónicos se trazan en base a la circunstancia? No. Los discursos hegemónicos se trabajan de manera muy prolongada. Muy prolongada. Pero siempre tiene que haber la intención de cualquier discurso, una pretensión de lograr ser hegemónico. Ok. Entonces, cuando tú quieres ser hegemónico, ¿cuál es la característica fundamental de un discurso hegemónico? Es el sentido común. Es la conquista del sentido común. ¿Por qué? Porque el sentido común no es una cosa instintiva. Gramsciano, ¿no? Sí, es una cosa que está trabajada culturalmente, que te hace dar una respuesta que tú consideras que es de sentido común, de conocimiento absoluto, de que las cosas son así, pero que no son así. Que no son así. Es simplemente que ha habido toda una maquinaria de aparatos ideológicos que siempre van a existir, que te hacen decir, sí, es así. Es así. Un ejemplo de eso puede ser tranquilamente la democracia. La democracia es el mejor ejemplo de un discurso hegemónico. Si dices algo en contra de la democracia, puta, estás loco. La democracia es lo mejor, es el sentido común, ¿verdad? ¿Qué pasa? Eso es la creación hegemónica verdadera. Creas el sentido común de los diferentes procesos que pueden existir en la política. Siempre tienes que tener eso. Y para tener eso, ¿qué tienes que hacer? Dar un horizonte. Si no das un horizonte, no estás consiguiendo nada. ¿Por qué la democracia triunfa? Porque te da un horizonte. Te da un horizonte en el que te dice que los países más desarrollados son democráticos, que en base a la democracia se tiene mayor cantidad de derechos políticos, de derechos sociales, que se tiene mayor cantidad de libertades individuales. O sea, que la democracia es capaz de aglutinar lo mejor de todo, digamos, ¿no? Eso es un discurso que te da un horizonte, que te hace creer en algo, digamos. Un discurso que pretende ser hegemónico te tiene que dar un horizonte, no tiene que limitarse a lo coyuntural. ¿Puedes ganar una elección con lo coyuntural? Puedes. Pero yo te digo una cosa, ¿tú crees? Y te lo pregunto a vos. Si gana Samuel, si gana Tuto, o si gana, ahí tienes en tu encuesta a Manfred, lo sumaremos al DUN más. Ya. El DUN tiene un poco más de posibilidades de ellos porque tiene por lo menos toques discursivos diferentes, aunque más tipo franquicia comprada, ¿no? No. Hay que entender un poco más el país. Pero cualquiera de ellos, ¿tú crees que si gana las elecciones dura más de 3 años? No lo creo. Difícilmente. Porque después, si ellos son gobierno, la hegemonía en el país seguiría siendo la misma, aunque ellos sean gobierno, porque es un gobierno coyuntural. La hegemonía de cómo se entienden las relaciones en este país, las relaciones interpersonales, la relación Estado-sociedad, la relación Estado-territorio, sociedad-territorio, partidos y demás, seguiría siendo la forma que ha traído el MAS. Seguiría siendo no, pero ¿por qué están queriendo hacer esto con el Mutún? ¿No? ¿Por qué? Porque no han cambiado el entendimiento, el sentido común de cómo se entiende la sociedad, las diferentes cosas. Y no es cosa de decir, no, pero no seas tonto, pues funciona así, digamos. No es así. Es un proceso mucho más complejo. ¿Y qué pasa? Ellos ganan, están 2 años, y yo te aseguro que si gana uno de esos dos, Samuel o Tuto, 3 años, la gente, bajo la misma discursividad de la hegemonía que todavía está en el país, se junta y hay un movimiento popular grande de nuevo, porque es mucho más fácil unirse cuando estás en contra de alguien, y los tumban. Porque no han trabajado ningún discurso hegemónico. Escuché a alguien decir que 100 días de Samuel y el día 101 te votamos. Es como que... Yo creo que van a tener más tiempo. Yo creo que cualquier gobierno que entre tiene 2 años. Y esos 2 años va a ser una paciencia a la gente. Bueno, Sergio, hemos hablado totalmente. Te quiero preguntar algo más de esta foto. Rapidísimo. Gana uno de ellos. Igual el Parlamento va a ser todo un caos. ¿Cómo avisoras las siguientes elecciones para que un opositor gane y tenga eficiencia en el gobierno, digamos? Para mí, el mejor vicepresidente que existe es Lupo ahorita. Las tiene claras. Pero, ¿cómo le das los mecanismos? ¿Qué crees que va a pasar el día? Yo creo que... Ya hablaste de la hegemonía, tal vez tal vez no vas a tener contentos a todos, pero tal vez no vas a entrar a la psique de las personas para decirles este es el camino, pero sí puede haber alguna salida para esto, ¿no crees?
yo le recomendaría a Tuto no bajarse ahora, porque le restaría mucho a Samuel, más que sumarle. O sea, le sumaría un porcentaje, pero habría otro porcentaje que no. Tuto tiene mucho anti, tiene una imagen negativa. No sé si viste la encuesta de Claure. De los 3 opositores que puso Claure en una segunda vuelta, era el que peor imagen positiva tenía. Andrónico les ganaba a todos en la encuesta de Claure del marzo, que eran Chi, Manfred, Tuto. El único que le ganaba en una segunda vuelta era Samuel, que puede haber cambiado también, ¿no? La percepción es una fotografía en específico, pero luego ponía una encuesta de imagen positiva o negativa, o me da igual, digamos. Y el que mayor imagen negativa tenía, si no estoy mal, era Tuto Quiroga también. Y yo creo que si él se baja, debería bajarse una semana antes de las elecciones. Es decir, me bajo, voten. Todos por Samuel. Que no da el tiempo todavía ahí para la reflexión de decir, no, pero ¿cómo va a cambiar el gobierno? Que si Tuto se está bajando seguro le va a dar algo. No va a dar tiempo para eso y le da, digamos, una posibilidad de conseguir un parlamento que tenga una cantidad importante de diputados y senadores. Pero si no lo hace, yo avecino que Andrónico va a llegar a un 35%, y si van separados, va a tener la mayoría en el Senado y va a tener la mayoría en diputados. Y yo te digo una cosa, no te digo mayoría al decirte 50%. Capaz lo consigue, tal vez no. Pero ser la primera fuerza política te da la presidencia del Senado, te da la presidencia de diputados, te da la primera vicepresidencia de ambas cámaras. La primera fuerza política. La primera fuerza política no es la que gana en segunda vuelta, es la que gana en primera. Entonces, por ahí va. Oye, Sergio, qué ameno tenerte. Qué ameno no, un tenerte gusto acá. estar acá charlando con vos. La verdad, he aprendido muchísimo. Sé que han emprendido mucho allá. Estamos en viernes, hoy día juega la selección. Hoy día juega la verde. ¿Qué panorama nos das? ¿Tenemos que ganar para entrar al mundial? ¿Perdemos? Chao. ¿Cómo es la cosa? Tenemos que empatar. Yo creo que tenemos que dejar de ser soñadores y decir tenemos que ir a ganar. Hay que conocer las limitaciones, hermano. O sea, no hay que ser un optimista radical, digamos. Aunque a Dua Lipa le gustaría. Sino que tenemos que tratar de ser realistas con las situaciones y decir, ok, hemos ganado un partido de visitantes después de 30 años en Chile el año pasado. No vamos a poder ganarlo ese rato, amigo, digamos. Ojalá lo hagamos. Si lo hagamos y me callan, yo soy el más feliz del mundo que me callen la boca, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero yo creo que hay que empatar. Si empatamos, luego ganamos de local los 2 partidos y ahí... Y soñamos más grande. Y soñamos en verlo en la tele. Que te puede dejar en el repechaje para el mundial. ¡Epa! ¡Gol! ¿Qué pasó acá? Me agarraron platicando, no lo vi. ¿Qué pasó? No, pero no regale, Cuellar. ¡Oh! Y Vizcarra. Bueno, porque como no hay dólares y como Estados Unidos tiene un presidente naranja idiota, tampoco te darían visa, digamos. Ay, ojalá. Y probablemente no la pasen en la tele porque, o sea, las compañías tienen que pagarla y ya está pagado, si no estoy mal. Creo que Tigo ya compró los derechos hace 2 años. No, mira vos. Entonces... Tigo un inversor responsable. Tigo se dio cuenta. Se dio cuenta lo que va a ir. Pero bueno, a ver qué pasa con Bolivia. Si ganamos o empatamos... Hay que ganar de local a Chile, hay que ganarle de local a Brasil, y con eso yo te diría que estamos en el repechaje. De local a Brasil. Brasil es un rival duro, siempre. Con Ancelotti más ahora. Sí, pero no está en su mejor momento. Si llega ya clasificado para la última, porque es la última fecha esa. Sí, yo creo que va a llegar clasificado. Yo no dudo que va a traer a su equipo C, que Ancelotti ni va a venir. Entonces, no sé, yo le tengo fe a la selección. Yo le tengo fe, yo te voy a decir por qué. Yo le tengo fe a esta generación en realidad. Estamos hablando de Miguelito, de... No solo en el fútbol. Yo creo que la gente entre 20 y 30 años es la mejor generación que ha tenido este país. No lo saben aún. Y los políticos deberían darse cuenta. Si alguno está escuchando, todavía se llenan la boca que la juventud. ¿Alguno realmente tiene como ideólogo a algún joven? Por si acaso, Juan Pablo Velasco, cuando tienes 40 solo eres joven si te mueres. ¿Ya? Solo eres joven si te mueres a los 40. Después ya no eres joven, amigo.
¿Has visto algún... Solo el bicho a sus 40 sigue siendo deportista, ¿verdad? ¿Tú eres el bicho, Juan Pablo Velasco? No, ¿verdad? Es que no, es que a mí me molesta que se considere que la juventud es 45 años, que la juventud es 40. Ok, el pibe tiene 38, igual está 2 años, digamos. La juventud va de un periodo en el que es de tus 20 a tus 32, con suerte, digamos. Con suerte. A duras penas. Y a mí me molesta profundamente de que se diga, no, ya hay gente joven y estamos escuchando a la gente joven, queremos el voto joven porque este país va a ser de ustedes. Ok, este país va a ser mío. Alguno de estos, y lo digo por todos, vos, Andrónico, igual, otro joven viejo, trata realmente de tener a los jóvenes, sus problemáticas, sus perspectivas acerca del país como eje de la conducción de este país, o es simplemente un agregado que quiere, un agregado electoral. Es un agregado electoral. Nos tratan a nosotros, que hoy somos mayoría, como trataban a los indígenas en los 80 y los 90. Eres un agregado electoral, te quiero acá, te quiero en mi campaña, te quiero sonriente. Django, pedidos ya. Te quiero sonriente, no quiero tus ideas, no quiero tus problemas, no quiero tus demandas, no quiero nada de eso. No quiero... Por ejemplo, el programa de Samuel Doria Medina te dice que la banca va a dejar de tener cupos. Los cupos, ¿sabes por qué son importantes en la banca? ¿Y a qué se refiere con los cupos? Se refiere a de que ya no va a haber créditos de vivienda social. Porque para las cosas que hay cupos, es para vivienda social. Aún hoy en crisis, muchos bancos siguen dando vivienda social, el mercantil, por ejemplo, porque tiene que cumplir sus cupos anuales. Ok, hemos empezado el 2025, tienes tal cantidad, X cantidad de vivienda social que estás obligado a dar. Samuel Doria Medina te dice, no va a haber nada de cupos, Tuto Quiroga te dice lo mismo, y la banca va a poner el interés. O sea, no va a ser el 5,5% a 7% como es la vivienda social, sino que 20%. Va a poder ser a 15%. Yo como joven, no quiero eso, hermano. Quiero tener casa. Quiero poder, o sea, si yo de por sí ya no tengo la posibilidad de tener un empleo y quisiera tener la posibilidad de acceder a un empleo más fijo y demás y luego comprar una casa, no me la está dando. Eso no significa, ojo, que por eso yo esté diciendo estos son malos. ¿Por qué? Porque el otro, o sea, Andrónico, digamos, puede mantener la vivienda social, pero nadie va a tener como mierda conseguir la plata para comprar esa vivienda social. Entonces, ninguno, por ese caso, no estoy defendiendo a ninguno de los dos, pero alguien que sí se interesaría por eso diría, bueno, a ver, veamos cómo hacemos esto. A ver, yo creo que esta generación de 20 a 30 igual es una generación que es la primera completamente globalizada. La primera que tiene todo ese acceso a la globalización, todos los recursos que te da la globalización para el conocimiento también, y uno se está explotando. Y que se los trata como, sí, ya, ven, tu cuota de joven, digamos, nada más. Por ejemplo, yo te digo una cosa, no veo un candidato, y esto yo estoy seguro, gente de clases medias, clases altas, clases medias bajas, le gusta a la gente estudiar. Le gusta. Hay mucha gente que... Esto no es una estadística, ¿no? Yo te lo digo más así, a grosso modo, charlando con gente de diferentes sectores. Quiere estudiar y quiere especializarse, ir a otro país, hacerlo mejor. María Galindo hace poco hizo una entrevista a un joven que fue a estudiar medicina a la China e hizo su maestría también en la China, que hasta ahora no puede trabajar acá porque no le dan un permiso de convalidación o no sé qué cosas. O sea, la gente quiere estudiar. La gente quiere mejorar, la gente quiere contribuir a este país y esta generación lo quiere hacer, pero el país te va votando, te dice no hay, te va queriendo expulsar. Y si te das cuenta, México, por ejemplo, tiene un fondo, el Banco de México, que es precioso, que si tú quieres sacar un préstamo para hacer una maestría en un país extranjero, ellos te dan toda la cantidad de plata. El primer año no te dan interés, o sea, el primer año cuando tú vuelves de hacer tu maestría, no te dan interés. Luego el interés, bueno, tiene una fórmula matemática en específico, pero es un interés bajo. Y si tú lo pagas a tiempo, se reduce todavía más. Se reduce en un 25%, si no estoy... No, se reduce al 25%. O sea, del total que pagabas de interés, se reduce al 25% si lo pagas a tiempo. Y si te haces investigador, porque ellos tienen un sistema entero, universitario de investigación, que es el CONICET, ya no hay interés. Si te vas en ese sistema de investigación, ya no hay interés. Entonces, tienes, uno, la capacidad de mandar a gente a que se prepare mejor. Y dos, la capacidad de hacerlos volver. Entonces, yo veo que todo el talento de acá, lamentablemente, si no se hace algo para tomarlo en cuenta, pues
uno, otro o aquel, va a terminar. No sé. yéndose. Mamá, te juro que yo quería irme de la casa este año, pero... Hay una cosa del edadismo, hermano. Pero no... Perdón que siga, pero hay una cosa del edadismo y yo quiero que esto lo tengan en cuenta los jóvenes, si es que nos están escuchando. Cuando te comienzan a tomar en cuenta es que ya no eres joven. Siempre tengan esa línea de límite. Ouch. Cuando te comienzan a tomar en cuenta ya no eres joven. Cuando los millennials que hasta ahora creen que son jóvenes han tomado el aparato discursivo, digamos, han comenzado a tener sus podcasts, han comenzado a manejar cosas de la prensa, han comenzado a hacer otra cosa y que sea relevante, no simplemente hacerlo, porque TikToker pues cualquiera, digamos, sino que sea relevante eso, es porque ya no son jóvenes. Ese trance a la adultez precisamente se da porque hay instituciones, no tienen que ser instituciones estatales del gobierno. La prensa es una institución, la televisión es una institución, todo este tipo de cosas, las empresas son instituciones, o sea, todo ese tipo de cosas, cuando te comienzan a tomar en cuenta, no como fuerza laboral y el peón, digamos, sino como alguien que puede hacer más, pues ya no es joven, hermano. Al joven siempre se lo trata como un infante y no sabe nada, digamos. Mientras te sigan tratando así, Ouch. es que sigues siendo joven. Y ellos nos siguen tratando así. Joven eres, no tienes experiencia. Bueno, Sergio, ahora sí ha sido un gusto. Estamos al límite. Qué bonito tenerte. Espero gane la selección y espero tenerte nuevamente en el podcast. Ojalá que gane la selección y siempre un placer hablar con vos para cuando quieras, hermano. Sergio, un gusto. Y bueno, a todos, un gusto allá igual.